Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, eres muy bienvenido y que el Señor te bendiga. Hoy estoy trabajando a través de profecías para las naciones aquí en La Voz del Maestro y la primera nación con la que el Señor me dijo que debo comenzar es la nación de Canadá. Ahora la profecía que estoy leyendo es una profecía de dos partes. Una parte de la profecía es del 2014 y una parte de la profecía es del 2019. Y la profecía del 2014 fue muy severa y la profecía del 2019 fue muy alentadora. Pero antes de entrar en ambos mensajes, el mensaje que tengo que entregar a Canadá hoy de parte del Señor Jesucristo es que el Señor dijo que le diga a Canadá que has fallado en guardar el encargo de una nación cristiana. Has fallado en mantener los principios del cristianismo en tu nación. El Señor seguía diciendo, mientras me preparaba para dar este mensaje, que Canadá es cómplice con el sistema de la bestia. Dijo Celestial, este país ha cumplido con las leyes y los dictados del próximo orden mundial, el venidero sistema de la bestia, más rápidamente que cualquier otra nación excepto Australia. Han fallado y han entregado sus libertades a la bestia. Así que una de las maneras en que sabrás que estás viviendo en un país que realmente se ha puesto al día y se ha sincronizado con el próximo sistema de gobernanza única es que notarás que ha habido un montón de leyes a quemarropa, cambios sociales repentinos en tu país. Un montón de las leyes antiguas han sido abrogadas. Esto significa eliminadas abrupta y repentinamente. Muchos países experimentaron esto porque el 2020, ese año, fue usado como un año de emergencia para detonar lo que ahora han revelado. La mayoría de nosotros hemos descubierto que se llama el Gran Reinicio. Pero ese fue el punto culminante. Yo lo llamo la coronación. La coronación es cuando estás pujando para dar a luz a un bebé y finalmente empiezas a ver la cabeza. Esa fue la coronación del sistema de la bestia. Así que si has visto muchas leyes antiguas establecidas en los libros ser derogadas, lo que significa que absolutamente han sido eliminadas, o si las has visto erosionadas, es decir, que han ido afectando leyes establecidas desde hace mucho tiempo mediante el establecimiento o la creación de poderes de emergencia, medidas de emergencia, leyes paralelas que hacen que las leyes originales sean menos efectivas o en algunos casos completamente paralizan esas leyes antiguas, esas viejas libertades, esos antiguos derechos civiles, esas antiguas piedras angulares fundamentales sobre las que una nación siempre ha descansado. Si has visto un nuevo grupo de leyes que básicamente han rodeado a las leyes antiguas y las han atacado hasta que la ley antigua es básicamente inútil. Sí, todavía está en los libros, pero no opera. Entonces sabes que tu país ha sido apretado por la bestia. Y el Señor estaba diciendo que al nivel que veas que la sociedad ha cambiado por causa de estos tiempos y de las leyes que han cambiado, así de lejos sabes que tu país ha sido atrapado o aún está siendo acechado y atacado por el sistema de la bestia. Así que Dios dijo que Canadá es cómplice con el sistema de la bestia, lo que significa que Canadá ha seguido y ha cumplido con tanta legislación venidera de Revelación 13 del Nuevo Mundo y reglas de Revelación 13 que la nación casi ha estado como si estuviera paralizada con picaduras de escorpión. Y así Dios dice Canadá que fallaste tu comisión de mantener esta nación sólidamente cristiana, sólidamente respaldada por Dios, y por lo tanto de las dos profecías que leí definitivamente es la profecía de 2014 la que más se aplicará a Canadá en vez de la del 2019, que me dio tanta alegría y esperanza para ese país. Esta profecía se llama Una palabra para Canadá. La primera parte, 25 de junio de 2019. Canadá es el baluarte de las naciones, es lo que el Señor empezó diciendo. Ahora un baluarte es algo que es muy grande, es muy sólido, es algo que es grande y fijo y en lo que se puede confiar. En un equipo de fútbol, el mariscal de campo no es el baluarte, así que él es el chico ágil y rápido. Él no es el baluarte. El baluarte son cualquiera que sea el nombre de esos tipos más grandes que saltan sobre cualquiera, sobre todos los demás para dar al mariscal de campo la oportunidad de moverse. Creo que se llaman linebackers, pero no estoy segura. Un baluarte significa un refugio y una muralla. Un refugio es algo que ofrece seguridad contra los elementos. Te mantiene a salvo, te evita quedar expuesto. Una muralla es una cobertura amplia, enorme, una protrusión que te protege del daño. Así que lo único en lo que puedo pensar es, piensa en una tormenta terrible y una persona sucede que encuentra un acantilado grande saliente o el costado de una montaña
y entonces te refugias debajo de él. Así que si miras la terminología que Dios estaba usando para describir a Canadá, él estaba diciendo que Canadá es grande, Canadá es recia, Canadá es confiable. Canadá es un lugar de refugio, un lugar amable, el tipo de lugar al que los inmigrantes llegarán y rápidamente se sentirán en casa. El tipo de lugar en el que se puede confiar entre las naciones para ofrecer un refugio a quienes lo necesiten, una protección a quienes vienen sintiéndose oprimidos, y un hogar que cobija y protege del daño. Un baluarte, en otras palabras, es una palabra muy positiva. Es una palabra ejemplar, lo que significa que es una palabra a la que otros señalarán y dirán, ¿ves eso? ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Es ese hermano que hace enojar a todos porque la madre siempre lo señala como el buen ejemplo en medio de los demás. Un baluarte es algo que sostiene y defiende la rectitud y principios específicos. También es el último recurso, lo que significa que cuando todos los demás te fallan, el baluarte no te fallará. Se destaca, sobresale y brilla, entre otros, cuando los pones todos en la fila. Por lo tanto, Dios estaba diciendo que Canadá es grande, excelente, un refugio, y que ella se destaca entre los países del mundo. Y esto fue lo que dijo el Señor en junio del 2019. Lo has hecho bien, Canadá, muy bien. En ti se puede encontrar estabilidad y paz a largo plazo. Eres refugio para el cansado, el débil, el perdido y el rechazado, una nación de puertas abiertas, dijo el Señor. Y vi una visión de alguien que estaba llevando un pastel a la casa de otra persona, y simplemente entró sin tener que tocar o sonar el timbre, o ser dejado entrar, y eso porque la puerta estaba sin seguro. El visitante sabía que la puerta estaba sin seguro, así que llevaba un pastel caliente de parte de su esposa, envuelto en un paño de cuadros rojos y blancos, que son los colores de Canadá. Y cuando ese hombre llegó a la casa con la puerta sin seguro, fue recibido con mucha alegría, abrazos y bromas. El Señor dijo, Canadá, eres una nación de familias y hogares, que sirven a Dios en paz silenciosamente. Una nación de cuáqueros. Una nación de Mounties, una nación de valentía. Una nación sin orgullo, de corazón muy humilde y llena de amor fraternal. Y de nuevo vi otra visión de alguien abrazando a otra persona que había entrado en la casa. Y esta vez se podía ver que estas dos personas no estaban relacionadas ni étnica ni sanguíneamente. Era un extranjero negro que había venido a Canadá para establecerse y el canadiense lo recibió como a un hermano, y Dios me mostraba que estos dos hombres de orígenes totalmente diferentes vivían juntos en Canadá y estaban unidos como si fueran hermanos. El Señor continuó diciendo, Canadá es una nación de paz e igualdad y de gentileza para todos en el sentido genuino de la palabra. Una nación sobre la que puedo reposar mi mano, si tan solo me lo permitieran. Continúen permitiéndome estar en medio de ustedes, Canadá, o vendré a ustedes con espada. Tengo esto contra ti, Canadá. Estás comenzando a valorarte por encima de mi palabra. Estás cubierta de hielo y nieve. Pero el problema es que tu corazón se está quedando dormido allí debajo. Así que Dios básicamente le está diciendo a Canadá en 2019, tu amor se está enfriando. Él dijo, estás transformando mi verdadero evangelio, que es la vela encendida en medio de ti, la que te hizo grande. Ahora, si solo hago una pausa aquí y pensamos en las cientos de profecías americanas que he estado trayendo a lo largo de los años, vean cuán consistente es Dios. Dios no le está diciendo a Canadá que su arduo trabajo o su corazón acogedor, o el hecho de que no tiene guerra si no anda matando gente todo el tiempo. Como sucede aquí es lo que la hace grande. Lo mismo que le dijo a la Babilonia misteriosa, los Estados Unidos, es lo mismo que le dice a Canadá. Mi verdadero evangelio te hizo grande. Mi verdadero evangelio es la vela en medio de ti que te dio la paz. Él dijo, no tienes guerras, no tienes hambrunas ni enfermedades. Dios está diciendo que Él ha sostenido a Canadá mientras Canadá mantuvo el fuego encendido para Jesús, la vela ardiente en medio de ella que es el Evangelio de Jesucristo. Él la hizo grande. La mantuvo alejada de guerras, hambrunas, enfermedades, o que sus fronteras fueran penetradas. Dios dice, si transformas el Evangelio perecerás. Veo sus corazones y veo cuántos de ustedes son muy fervientes y fieles y justos. Están ardiendo como luces contra la oscuridad y a estos no se les apagará. Por causa de estas personas fervientes y fieles en medio de Canadá, Dios dice que Él contuvo su mano de cualquier juicio contra Canadá. Pero ahora vendrá daño a tu país por los cambios hechos al Evangelio, la verdad de Dios y también los estándares morales que Canadá siempre ha sido conocido por representar y mantener. Y así veo ahora en esta visión,
Dios sostenía delante de mí un rollo. Y en ese rollo yo estaba mirando algunas de las cosas que Dios dice que no está contento de que Canadá estuviera empezando a hacer o ya está haciendo. Una frase decía, hombre con mujer solamente. Así que esto es una cosa que está en un rollo que debían mantener que el hombre solo debe hacer y estar con una mujer. Otra decía, paz y amor fraternal. Una tercera frase, una tercera palabra solo decía perdón. Estos son algunos de los cargos que Dios tiene contra ti, Canadá. Estás apartándote de las verdades piadosas que siempre has conocido, sobre las que has edificado tu sociedad, hombre con mujer solamente. Perdonar cuando se te ha hecho un daño. Eras conocido por la paz, eras conocido por el amor fraternal. Pero Dios dice que te estás apartando de todas estas cosas piadosas que siempre conociste y siempre defendiste. Ahora esto es muy diferente porque estoy en una nación que cuando ve el bien y el mal siempre defenderá el mal. Así que Estados Unidos tiene una tolerancia infinita para el mal porque Estados Unidos está bajo el juicio de Isaías capítulo 5. Ese tipo de hay significa que hay un tipo particular de castigo para una persona que verá el pecado y dirá, creo que necesitamos darle una oportunidad al pecado. Creo que necesitamos dejar que el pecado se ponga de pie y explique por qué el pecado hizo esto. Y si el pecado parece lo suficientemente arrepentido, yo por mi parte estoy lista para apoyar al pecado y decir que todos pecamos como el pecado y el pecado necesita una segunda oportunidad. Y no deberíamos juzgar, esa es la sangre vital de Estados Unidos. Defiende la aberración, la impiedad y la maldad. Pero Dios dice que ese cargo no estaba en contra de Canadá hasta que Canadá también comenzó a transgredir contra Isaías 5:20, y poner luz por tinieblas y tinieblas por luz. Dios dice que todo el que hace estas cosas, y esto es para ti, Canadá, él lo estaba diciendo en 2019, comenzarás a desmoronarte si no te arrepientes de estas cosas, porque si quito mi mano de sobre ti, vas a caer y te volverás como tu perro pisoteado y tu lascivo vecino del sur. Canadá, tu lascivo vecino del sur, no es otro que la ramera del Apocalipsis, Babilonia la misteriosa, la mujer suelta que acepta todo y cualquier cosa. Dios dice que América ya está destruida por dentro y su desnudez será vista de mar a mar resplandeciente. Así que esto definitivamente habla de desnudez espiritual y también de la desnudez física que se desbordará aquí, una vez que el tipo de asalto sexual y otros juicios sexuales de los que se ha hablado tantas veces se cumplan. Dios dice, no te unas a ella. Sal de los ideales de Babilonia y regresa a lo que sabes, porque esto es lo que dice el Señor Dios. Si dejas que la inmoralidad exista entre ustedes y no la desafían, si no la atacan y la arrancan y la eliminan como las raíces amargas que son, comenzaré a herirte con juicios en este tiempo. Sentirás que se acumulan con fuerza y por causa de los creyentes que claman entre ustedes. Así que hay voces que están diciendo que esto no debería suceder. No deberíamos estar legalizando esto. No deberíamos estar haciendo esto, haciendo aquello. Dios dice que por causa de estos justos que no dejan de decir, si hacemos esto, vendrá juicio. Dios dice que cuando Canadá sea juzgada, Canadá sabrá muy bien quién la está juzgando y quién va a traer una destrucción lenta contra ella. Él dijo que los creyentes en Canadá que se aferran a su verdad estarán teniendo sueños y visiones. Él dijo que lo verán a él en sus sueños, advirtiéndoles que oren más fuerte por Canadá a menos que la nación caiga. Y Dios dijo que si estos creyentes no tuvieran éxito en sus oraciones para cambiar el rumbo de cómo iba Canadá, entonces el juicio realmente caería. Él dijo que el baluarte caería porque incluso los baluartes pueden caer, y América será el ejemplo brillante de lo que es cuando el mayor baluarte del equipo de fútbol cae y se rompe el cuello y nunca más puede jugar. El baluarte caerá y todos verán el vientre oculto de Canadá que yo, Jesús, dijo puedo ver. Selah. Y eso significa haz una pausa en los salmos. Es un descanso musical, pero lo que realmente significa es que en este punto hagas una pausa y pienses profundamente y cuidadosamente en todo lo que acabas de oír. Y ahora aquí está la palabra que recibí en enero del 2014. Enero del 2014 es cuando el Señor estaba trayendo mucho juicio contra estos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Estoy hablando de los grandes nombres del cristianismo de hoy, cuyas palabras ya han sido entregadas en la voz del Maestro. Ese mes, esa serie de meses, es cuando Dios empezó a poner su mano sobre muchas cosas, lo cual para mí en ese tiempo era simplemente asombroso. Así que he tenido esta palabra que ahora voy a leer desde enero del 2014. Y solo cuando estaba escribiendo esta profecía de Canadá 2019,
Él me dijo, ponla ahí al final para que cualquiera canadiense que la lea vea que así como Josué dijo, hay Dios y hay otros dioses. En cuanto a mí y mi casa, vamos a servir a Dios. Si ustedes quieren irse con los otros dioses, depende de ustedes. Pero pongo delante de ustedes vida, vida y muerte hoy. Elijan la vida para que ustedes y sus descendientes vivan. El Señor dijo, pon esa palabra contra Canadá, porque ciertamente los destruiré con fuego y plaga. Romperé su economía y dejaré que su fuerza se drene lentamente por la lenta tortura en injusticia y pecado que han cometido contra mí. Vivirán para ver su reino caer y fracasar. Voy a derribar a Canadá, bastión de paz y prosperidad conocida por su seguridad y orden. Yo, Dios, te arrojaré al caos y al desorden. Voy a romper la espalda de la hoja de arce y llevaré a esa nación de rodillas. De rodillas, esta es la palabra del Señor. Y escribí al final que esta palabra inspire arrepentimiento y un regreso inmediato a Dios en Canadá. Amén. Así que Canadá, Dios está diciendo que no prestaste atención a la advertencia de cerrar tus fronteras contra el tipo de cumplimiento y suciedad que América exporta momento a momento a cualquiera que tenga contacto con ella. Y en este momento simplemente pondré aquí una parte de una profecía sobre Rusia, porque esta fue una revelación bastante nueva que Dios trajo al tema concerniente a Canadá. Y fue que Canadá va a trabajar con Rusia en los tiempos finales. Así que creo que acabo de hacer una profecía. No estoy segura si ya la he publicado, pero sí publiqué en una profecía que el Señor me estaba mostrando que en los tiempos finales Rusia y Ucrania estarán aquí, y China y Taiwán estarán aquí, y estos serán aliados trabajando juntos, básicamente reyes del este. Y habría una Corea del Sur y Corea del Norte unificadas viniendo también con ellos, y Japón, que ahora mismo es un aliado de tiempo completo de Estados Unidos. Y Dios también dijo que hay ciertos aliados occidentales, personas de las que Estados Unidos cuenta firmemente con su apoyo, como parte de la coalición occidental de naciones trabajando juntas. Y Dios dijo que incluso esas personas en sus corazones están cansadas de obedecer las formas de intimidación de América, y que cuando Rusia se eleve a la prominencia, y cuando Rusia comience a desangrarse a través de Europa como un ejército que no se puede detener, que otros países occidentales van a ir junto con Rusia, tal vez por cumplimiento, o tal vez porque genuinamente guardan un rencor. Dios ha revelado que muchos de los poderes occidentales que actualmente trabajan con América ahora no consideran esa relación como una relación de trabajo. Dijo, es más una relación de comandante en jefe, donde América da órdenes y entonces el único papel que los otros países pueden desempeñar es cumplir con las órdenes porque todos han visto de lo que América es capaz de hacerle a otros países, que le dicen a todos, este es un enemigo, la economía será destruida, el comercio será destruida, la industria será destruida. A veces vienen y realmente destruyen el país mismo, y así nadie quiere estar en esa posición. Y así mucha gente en esta OTAN, Dios dice que ellos tienen un resentimiento profundo y cuando América esté en su punto débil verán el punto de Rusia y se unirán. Y así vi que cuando América estaba en su guerra civil o América estaba luchando contra Rusia, había luchadores por la libertad, guerrilleros, hijos de la libertad. Y cuando estaban afuera en la montaña resistiendo por un tiempo, estaban cansados y trataron de huir a Canadá por caminos que llamaban brechas de la naturaleza. Así que una brecha de la naturaleza es como un pequeño paso que tienen en estas montañas. No diré cuáles montañas porque realmente no lo sé, aunque Dios dijo que los lugares donde Rusia se está escondiendo ahora, que ya tienen tropas ahora, es en las montañas rocosas y los Apalaches. Así que no estoy segura si esas montañas están cerca de Canadá, pero vi que la gente que estaba resistiendo la captura, la gente que estaba en las fuerzas guerrilleras, trataron de usar estas cosas llamadas huecos silvestres para entrar a Canadá. Pero Rusia fue tras ellos. Porque una de las cosas que Rusia hará cuando venga aquí es que ejercerá el juicio absoluto y completo de Dios. Y lo he dicho en muchas profecías y seguiré diciendo eso. Dios dice, cuando Rusia venga aquí, cada acto que Rusia haga es algo que América ha hecho ya sea en su pasado antiguo o aquí. Rusia vendrá aquí y Rusia tomará esclavos. Y eso es porque América ha tomado esclavos. Rusia vendrá aquí y Rusia despojará de las ropas a las personas. Eso es porque América despojó a los indios americanos de sus ropas, despojó a la gente negra de sus ropas, y fue a muchos países extranjeros de Medio Oriente y despojó a mucha gente de sus ropas, hombres y mujeres, y CNN convenientemente olvidó reportar esa parte de lo que los muchachos estaban haciendo.
Dios dice que los estadounidenses no deberían maravillarse de la crueldad de las fuerzas rusas y chinas, y puedo decirte que los chinos son 10 veces más brutales que los rusos, lo cual ya es decir mucho. Dijo que no deberían maravillarse porque los actos de estas personas es como si Dios los hubiera grabado en sus corazones. Estos jóvenes soldados, especialmente los chinos, parecen adolescentes en las visiones, casi no hay hombres mayores, estos niños son tan precisos en sus acciones. Es como si estos pecados antiguos de este país, de los cuales estos niños no pueden saber absolutamente nada, fueran escritos en sus corazones y vendrán aquí y comenzarán a hacer cosas que solo veteranos estadounidenses viejos y viejos historiadores que saben cuán brutal fue esta esclavitud chattel en este país. Verán a estos niños realizando estas cosas como si estuvieran en piloto automático, y eso es porque Dios dice que los está usando como sus armas de indignación. Así que vi que la gente estaba corriendo a Canadá y Rusia entró en Canadá y recuperó a la gente. Y Canadá no hizo nada para intentar detenerlo. Canadá había estado alimentando a estas personas en las montañas y estaba intentando ayudarlas en su guerra de resistencia. Pero cuando Rusia comenzó a perseguirlos, Canadá no hizo nada. Y los rusos no tenían ningún problema con los canadienses en absoluto. Así que no estaban tratando de herir a los canadienses ni nada por el estilo. Solo iban tras la resistencia estadounidense para llevarlos de regreso a Estados Unidos a servir la pena de Dios. Y permíteme tomar esta oportunidad para decirle a las personas, cuando escuches profecía, necesitas ir al Señor sobre esto. Cuando el Señor dice que va a sacar gente de este país, no se refiere a cada persona individualmente. Hay personas sobre las cuales el juicio está posado sobre tu cabeza. Puede que no esté posado directamente sobre ti. Puede estar allí debido a tu línea sanguínea y las cosas que tu línea sanguínea ha hecho. Y cuando llega la profecía y tienes la oportunidad de arrepentirte, dices, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Esas personas están muertas. Ese juicio fluirá tan perfectamente como ciertas enfermedades fluyen a través de la sangre hacia los hijos así. Dios puede sacar a ciertas personas. Él dijo que definitivamente sacará a muchos migrantes de aquí y lo hará por su voluntad soberana. Él dijo que sacará a muchos estadounidenses de aquí para preservar su vida. Así que solo esto es como martirio, si puedo decirlo. Ningún mártir levanta la mano y dice, sí, por favor, Señor, quita mi vida. Y al mismo tiempo ningún hombre que no es mártir puede decir, estoy listo para morir por Dios. No sabes si eres uno de aquellos sobre quienes descansa la declaración, y buscarán la muerte y no la hallarán. Ningún hombre conoce su final. No puedes tomar para ti mismo ningún final profético en particular y decir prefiero esto o prefiero aquello. Hoy puse una publicación en mi página de comunidad, y una cosa que dice es que Dios es un juez excelente e irreprochable. Nadie será juzgado con una medida más de lo que merece, pero nadie será juzgado con una medida menos de lo que merece. Así que lo mejor que hace el que discierne es que buscas a Dios para averiguar, ¿dónde caigo yo en esto? Hay juicios de misericordia, hay juicios de esconder, hay juicios de ser echado de la tierra. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Hay algunas personas que leen eso y tienen el sentido para saber que salir de en medio de ellos significa no esperes que te empuje. No esperes a que la guerra civil te empuje. Búscame y si yo te digo que es tiempo de empacar porque tienes 4 niños pequeños, eres uno de aquellos que quiero que salga temprano a Portugal o incluso simplemente al vecino México. Entonces necesitas que Dios inicie ese proceso, no la celestial en Internet. Yo traigo la profecía, luego tú escuchas y vas al Dios de la profecía. Así que vi que Rusia persiguió a personas hasta Canadá y también vi que Canadá permitió que Rusia entrara a Estados Unidos por sus fronteras. Así que cuando Rusia vino aquí, la frontera canadiense fue uno de los lugares que penetraron. Ella se dio a dejar que Rusia cruzara sus tierras para sorprender a América. Y Dios me mostró que cuando este proceso terminó, cuando el proceso de invasión sorpresa secreta terminó, Canadá estaba muy arrepentida, muy apenada, y por eso comenzó a ayudar a los luchadores por la libertad americanos. Por eso comenzó a dejar que la gente cruzara su frontera buscando refugio. Y también empezó a intentar militarizarse y ayudar a la resistencia de Estados Unidos. Pero ese aspecto particular no llegó muy lejos porque Rusia estaba preparada para ello. Persiguieron a la gente hasta Canadá y los trajeron de regreso. Y he visto a algunas personas preguntando, ¿ayudará China también? He dicho muchas veces que China será el aliado dedo a dedo de Rusia en esto. Se llama la invasión ruso-china.
Si digo que Rusia está haciendo algo, asume que el presidente Xi está enviando dinero, tropas y muchachos para apoyar lo que sea. Estas dos naciones están hablando y riéndose de esto ahora en sus llamadas telefónicas secretas, donde Dios me mostró que a medida que las cosas comiencen a salir mal aquí en este país, vi a estos dos hombres llamarse entre sí, pero no podían comenzar la llamada telefónica por estarse riendo al principio. Querían brindar, pero no pudieron empezar la llamada telefónica por reírse de lo bien que en ese momento los vientos de cambio los favorecían. Y así que esta es la palabra para Canadá, mezclada con mayor entendimiento de otras profecías sobre cómo irán las cosas. Y continúa ahora hoy haciendo las profecías para las diferentes naciones. Hay bastantes profecías para la nación africana. Así que comenzaré a trabajar en esas por la gracia que Dios provee. Esta es celestial con la voz del Maestro. Y hasta que te vea de nuevo, Dios te bendiga y adiós.